Vamos cunha das charlas que se acaba de convertir nunha das miñas favoritas da Maker, tanto por eles, pero sobre todo por unha persona que está aí detrás que se chama Camilo Ameijeiras, que non lle está gustando nada este momento, pero é o que hai. Camilo é a persona encargada de facer a tremenda páxina web da Maker Faire Galicia. Entón, se queredes algo tan espectacular como eso, xa sabedes a quen tedes que chamar, vale? Bueno, boas tardes. Vou presentar unha das charlas máis controvertidas desta Maker Faire, con toda a polémica que hai en torno á inteligencia artificial, e que é a que van a dar os nosos colegas de Colectivo Mariola, Cris e Roque, que nos van a falar de unha revista que basicamente está feita por inteligencia artificial, pode ser? Sí? Se a xente tiña medo, ahora xa, vamos. Por nada, vamos a ver que nos contan. Un aplauso, porfa. Vale, gracias. Vale. Tiro, ¿no? Vale. Buenas a todos. Para empezar voy a leer un fragmento Gracias. Del manifiesto que acompaña la revista. La filosofía que se promueve en el artificialismo parte de la idea de que el arte es algo abstracto y no necesariamente tangible. Por esta razón, los autores de las obras de arte no necesariamente tienen que estar vivos. Al ser la máquina un sujeto autónomo, no pueden cuestionarse las intenciones que se le atribuyen, y el hecho de que sea un ordenador el que realiza una obra de arte y no una persona, no cambia el hecho de que sí puedan reflejarse aspectos psicológicos y antropológicos de esta máquina. Bueno, hola a todos, gracias por venir. Por introducir y poner en contexto, voy a hablar brevemente de nuestro recorrido previo a la revista, de nosotros, bueno, haciendo obra en relación, o sea, con inteligencia artificial. Empezamos a trabajar juntas en 2021. Vimos que teníamos muchas cosas en común a la hora de crear, sobre todo temas relacionados con todo lo imaginario del juego, la infancia, precisamente de ahí el nombre de Mariola, y el arte interactivo. Y también teníamos mucha curiosidad por trabajar con inteligencia artificial dentro del arte. Entonces, ese mismo año, en 2021, tuvimos acceso a GPT-3. Y bueno, empezamos a experimentar con este modelo de inteligencia artificial, y ese mismo año nos presentamos con una obra a un festival de Coruña, Intersección, en el que presentamos esta obra. La temática en concreto que se presentaba en esta sección del festival era la dicotomía del rural y la ciudad, y creamos este diálogo que veis aquí con GPT-3, en el que después lo pasábamos a formato vídeo. Entonces hicimos un vídeo con formato como el FaceTime, pero hablando el rural y la ciudad, interpretado por este diálogo de GPT-3. Después, la obra también iba acompañada de estas 3 imágenes, que eran cajas de luz, y las 3 también generadas por inteligencia artificial, que hablaba del mismo tema, pues del rural y la ciudad, y cómo lo interpretaba precisamente ese modelo de IA. Luego también, fue el año pasado, hicimos una obra para el Museo Mega de Estrella Galicia, que no sé si lo conocéis. Hay una de las salas que es como un ascensor. Entonces, hicimos una intervención en ese espacio en el que, esas pantallas, era un vídeo también hecho con inteligencia artificial, en el que hablábamos y reflexionábamos en torno a la cerveza. Entonces, dejamos al papel, el papel de la IA era como interpretar un poco cosas que nosotros no podríamos llegar de otra manera, como por ejemplo cuál es el color del sabor de la cerveza, o cuestiones más sinestésicas a las que nosotros pues no podíamos igual acceder de otra manera. Delegamos en este sentido pues a esta herramienta. No.
por favor. Joder, tío. Tenemos problemas técnicos. La rebelión de las máquinas. Ya está, ¿no? Ya me pasas la bola. Vale. Listo. Pruebo. Vale, ahí, sí. Listo. Como estaba explicando Chris, esas primeras etapas de experimentación que hicimos con los distintos modelos eran un poco viendo, o sea, como unos juegos metanarrativos con la propia herramienta, creando eso, como dijo ella, cosas que no pudiéramos generar de otra forma, de esta manera. Y poco tiempo después, la generación de imágenes tuvo ese gran boom con la salida de DALL-E 2, que es una de las que más al principio generaron controversia y movimiento. Y nosotros, haciendo distintas experimentaciones con esa herramienta, hicimos esto. Esto es un meme que, o sea, le pedimos a la herramienta que generase una imagen de un meme que hiciera reír a una inteligencia artificial. Esta imagen así un poco tan absurda y tan incomprensible, por otra parte, fue un poco el germen de lo que acabó siendo la revista. En el sentido de que nos planteamos empezar a pedirle a la IA que generase distintos contenidos para sí misma, ¿no? Siendo ella como el público de lo que crea. Entonces, un poco con esta premisa, para establecer como un método más concreto y tratar de intervenir por nuestra parte lo mínimo posible, hicimos como un listado de todas las herramientas que había disponibles en ese momento con las de que trabajar, y por otra parte una serie de normas que nos autoimponíamos en el proceso creativo para que esta idea de una revista de IAs para IAs fuera lo más objetivamente de IAs para IAs posible, ¿no? Algunas de las normas, como las que se pueden ver ahí, bueno, obviar contenido que aunque fuera interesante no fuera algo exclusivamente de las IAs, obviar cualquier alusión al ser humano, y si hubiera varias opciones que se adaptaban a las descripciones de la IA, que fuera la propia IA la que escogiese entre las distintas imágenes. Entonces, un poco para empezar todo esto, porque era así como un concepto más extenso y abierto, con los modelos de generación de texto, que eran los que estaban un poco más avanzados en ese momento, planteamos como dos situaciones base, como si fuera un encargo que haríamos a un estudio a la hora de plantear o a un director creativo o lo que fuese, planteando los dos conceptos del punto de partida de la revista. Por un lado, en el caso del manifiesto, explicar lo que era el manifiesto, un manifiesto artístico que hable de la corriente artística de las IAs para las IAs, etc. Lo puedes leer a continuación y ahí pues empezamos a que la IA generase. Y con la revista, como iba a ser algo más complejo, generamos como un formato de entrevista para poder como preguntarle en modo chat al modelo, porque esto es previo a ChatGPT, distintas preguntas sobre los contenidos de la revista. Vale, sí. Como decía Roque, intentamos meter, o sea, intervenir lo menos posible nosotros. Entonces, lo que hicimos fue preguntarle absolutamente todo, desde el contenido hasta cómo maquetar y diseñar el propio contenido de la revista. Es decir, la IA nos dijo el propio formato de la revista, pues A4, qué tipografía deberíamos usar, a qué tamaño o dónde deberían ir los números de página. Luego también lo que hicimos fue muchas pruebas de maquetación, como la imagen que podéis ver ahí a la derecha, que es la imagen original. Pues adaptar el contenido que teníamos lo más fiel posible a las imágenes que iba generando. Entonces, maquetando pues tal y como la IA dijo que debería ser la revista.
Sí, o sea, aquí se ve lo que sería ese mismo planteamiento, pero para el manifiesto. En este caso, en el manifiesto, las indicaciones de diseño cambiaban en cierta manera. Se ve que el tipo de letra es distinto, el tamaño de letra es distinto. Pero en el proceso creativo de lo que era la revista, surgieron muchas cosas que no tenían por qué tener un significado implícito o una intencionalidad por parte de la IA, pero que había como un juego conceptual indirecto, ¿no? En este caso, la IA dijo que el formato del manifiesto debería ser cuadrado porque era como la representación del mundo, o sea, de su mundo estaba más representado en formato cuadrado. Esto puede tener una lectura de que el modelo dentro de su corpus de datos de entrenamiento entienda que gran parte del contenido en redes sociales, etcétera, tiene un formato propiamente cuadrado, pero todos los modelos hasta ahora ya la cosa está más cambiada, por las limitaciones técnicas, generaban imágenes en formato cuadrado. Entonces, como indirectamente estaban diciendo algo que era cierto, independientemente de que no hubiera una conciencia de sí mismo. Vale. Y bueno, esto fue un poco lo que fue el proceso concreto de la revista, y ahora vamos a mostraros algunos de los contenidos de las distintas secciones. La revista abre con una entrevista con Siri, que es también la portada de la revista, y en este caso fue el propio modelo el que propuso que sería interesante que la portada de la revista fuera una IA famosa para ayudar a que gente pudiera interesarse por la revista, ¿no? Entonces fue el motivo también por el que se representó así. Y de hecho esta representación de Siri es la única representación humana, digamos, que hay en toda la revista, y es porque la propia Siri se describió de esta manera. Luego también hay un concurso de arte de IA en el que metimos el mismo input, la misma palabra, que en este caso era equilibrio. La palabra la sugirió también la IA. Y metimos a todos los modelos de texto a imagen que teníamos acceso en ese momento o que existían en ese momento para que generaran pues, la palabra, o sea, equilibrio en imagen. Y entonces es un concurso en el que se comparan pues, todas estas imágenes, en las que todas significan equilibrio. Sí, o sea, era como una forma de demostrar que los distintos modelos, también según sus datos de entrenamiento, ante un mismo input daban resultados diferentes, tanto estéticos como de composición, etcétera, ¿no? Y a su vez, indirectamente, lo que proponía la IA era como una forma de mostrar las distintas expresiones artísticas de la propia IA. Bueno, y aquí ya un poco hicimos una sección de música en la que también se generó un álbum, una sección de memes y chistes. Sí, porque empezamos con el primigenio que enseñó antes Roque, pero seguimos generando más. Entonces, en la sección pasatiempos hay también una sección de memes. Secciones de nueva narrativa, una guía para entender humanos. Mi sección favorita, sin duda. Vale, sí, luego también hablamos mucho de que la revista es transmedia, porque los contenidos que se fueron generando, además como lo que enseñábamos antes de la sección de música, que el álbum, bueno, fue 100% generado todas las canciones con IA, pero además de las canciones, pues los títulos, la propia imagen del álbum y el propio nombre de las artistas. Y está subido a Spotify para que lo podáis escuchar también si queréis. Entonces no es solo el papel de la revista, sino que el contenido va más allá y se puede encontrar también en otras plataformas. Igual que lo del álbum, también hay una cuenta de Instagram de memes, los que habéis visto antes, de la sección de pasatiempos,
la propia IA sugirió hacer esto y también pues, toda la bio, el nombre de la propia cuenta de Instagram, y ahí se subieron todos los memes. Y bueno, también queríamos mostrar un poco parte de lo que fue todo el proceso de la creación de la revista, porque aquí un poco hablamos de la IA dijo, la IA hizo, y suena así como todo un poco mágico, automático, pero para mostrar algunos ejemplos, esto solo es un pequeño fragmento de todos los intentos, de todas las iteraciones para generar el lazo que lleva Siri en el pecho, acorde a la descripción que dijo la IA de cómo era el lazo, ¿no? O sea, todos los intentos que tuvimos que hacer hasta tener una imagen lo más parecida a esa descripción que había dado la IA. Aquí se puede ver también otro ejemplo, en este caso, para ampliar. Esta es una imagen que aparece... Están al final. Sí. Aparece como una página abierta, completa. Toma, enséñalo. Y esta imagen originalmente el modelo la generó cuadrada, ¿no? Y obviamente también para generar el A3 del pliego extendido había que ampliarla. Y para ampliarla también con la propia IA de manera que fuera coherente y que no empezaran a salir artefactos extraños, pues también hubo que hacer muchas y muchas y muchas iteraciones. Sí, con la tipografía lo mismo, porque bueno, al final lo que habíamos planteado era que la tipografía de toda la revista fuera también generada por IA, y nos resultó bastante complicado porque el tema de la letra, las IAs de generación de imagen lo llevan un poco regulín. Entonces, bueno, sí, enséñale ahí. Por ejemplo, esta tipografía del manifiesto conseguimos sacarla y fue generada tras muchos intentos como los que veis. Sí, o sea, el proceso en este caso de lo de la tipografía era que le pedíamos generar una imagen de una tipografía con la descripción de la tipografía que daba el modelo, seleccionábamos las letras que eran legibles, borrábamos todas las demás y le pedíamos al modelo que ampliase dejando las letras que valía. Cada vez que una nueva letra valía, seleccionábamos esa, borrábamos todas las demás y así una y otra y otra y otra hasta tener el abecedario completo. Claro, igual partimos de una letra para poder hacer todas al final. Aquí otro ejemplo de lo que era el proceso de la pureza, digamos, por nuestra parte, de tratar de intervenir lo mínimo posible. Aquí, por ejemplo, para poner el título a los textos, lo que hacíamos era pasar previamente el texto del contenido de la revista al propio modelo y decirle, este texto lleva por nombre X. O otro ejemplo, a veces como había incongruencias a nivel de persona, de género, de que hablaba en primera persona, luego en segunda o tercera, pues le pasamos el texto y decíamos, versión inteligencia artificial. En esta se aplican cambios para que la frase pase de estar a primera persona del plural humana a primera persona de las IAs, para que hubiese esa coherencia también en los textos, pero que no fuéramos nosotros los que estábamos cambiando los textos, sino que fuera el propio modelo. Y básicamente esto es el proyecto. Al final la revista es un experimento artístico en el que intentamos pues, incluir todos los modelos de inteligencia artificial del 2022 y un poco pues, no por ahorrarnos trabajo o por no hacer nosotros, sino por un tema de ver qué podemos hacer si juntamos todas estas herramientas, ver qué puede salir. ¿Y si le pedimos eso? Claro, y también haciendo un ejercicio como de ficción, de crear la propia cultura de las inteligencias artificiales, ¿no? Precisamente huyendo de lo que hablábamos del ser humano e intentando centrarnos como en las propias inteligencias artificiales. Y bueno, no sé. No, súper interesante. Vamos a pedir preguntas. Sí, vale, eso es lo que iba a decir. Bueno, mil gracias. Súper interesante. De feito, acaba de estar un colega meu por aquí, Manu, que fai vídeos, fotos e tal. Depois, yo comento, quería vos pillar unha revista. Non sei se tedes aquí...
No, digo, aquí no tenemos, pero tenemos disponible en la web y aquí en Galicia. Si pones en la dirección cualquier ciudad de Galicia, te permite opción de recogida o entrega en mano y ya la entregamos directamente. Sí, bueno, tengo aquí el micro. Que también podéis ver la de muestra si queréis, luego la pasamos y la podéis ver. Pero Bueno. sí, para comprarla sería en la web. Nós tamén vamos a pillar unha, xa vos lo digo. Ah, genial. Bueno, claro, por supuesto. Bueno, ¿alguna pregunta para Colectivo Mariola? Sí, no, todo lo contrario. Camilo, hombre, por favor. Una duda. Vais a hacer un número 2 de la revista. Si nos dan el dinero para hacerlo, sí. Ahora mismo, esta primera edición, todo el proyecto fue autoeditado y los únicos dos gastos grandes que hubo fue la parte de impresión y luego toda la página web, que cuesta mucho dinero también. Camilo, tío, en serio. Entonces, pues estamos un poco pendientes de tema de financiación, pero sí, nuestra intención realmente sería cada año ir haciendo pues la 2022, 2023 e ir incluyendo pues los distintos modelos. Ahora también están empezando a haber elementos de texto a 3D o de texto a vídeo. Cada vez los contenidos de la revista pues habría cada vez más posibilidades a generar. Qué guay, súper interesante. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta, Camilo? ¿No? No, a ver, preguntaba porque supongo que los modelos van súper rápido. Hablabais del 2022 como si fue hace poco, pero cambió mucho todo. Sí. Meses, vamos. Sí, de hecho, hay una sección al final de la revista que es como la sección de historia, que la incluimos porque una semana antes de que sacáramos el proyecto salió ChatGPT. Y como la revista se suponía que era un resumen de todo lo importante de 2022, no podíamos dejarlo fuera. Y fue eso, a una semana de que cerrásemos el plazo, poder incluir el modelo. Pero teníamos una ansiedad de entrar todas las mañanas a Twitter, ver el correo, de ver si había salido algo. Y nosotros era únicamente un proyecto artístico. No me imagino una startup que estuviera invirtiendo en esa tecnología, de verdad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a dar un aplauso a Colectivo Mariola. Esperemos contar con vos ano que ven na 10ª edición da Maker, por favor, con esa versión actualizada da revista.